Tardes, bienvenidos. Les saluda su amiga Liz Blancarte, Bienes Raíces by KW, en este viernes 30 de octubre. Me siento muy honrada de tener un invitado muy especial, a mi compañero Luis Roberto González Manjarres. Bienvenido. Buenas tardes, Hola Luis. Liz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El día de hoy estaremos hablando de las donaciones. Te presento, tienes un resumen muy importante. Luis Roberto es un abogado con experiencia en derecho corporativo e inmobiliario, asesor jurídico de AMPI Mazatlán, catedrático universitario y actualmente se desempeña como director de operaciones de la Notaría 200 de la firma de abogados Yausat, Ascona y Asociados. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal Liz? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por hacer esta vinculación. Gracias también a las personas que se están conectando en este momento. Muchas gracias. Pues mira, sin más preámbulos, el tema de hoy es súper interesante de las donaciones. Entendemos la donación como un acto de liberalidad por el que una persona transmite una cosa a otra sin entregar nada a cambio. Nosotros pensamos muy común que un padre le regale una casa a su hijo, que lo hace porque sí, sin esperar nada más que el agradecimiento de sus hijos. Pues bueno, este tema es muy interesante porque probablemente una de las mayores satisfacciones para una persona, llámese padres, tras una vida de esfuerzo, de sacrificio, eh, que es dejar a sus hijos económicamente cubiertos, ¿no? Transmitiéndoles una propiedad de una vivienda, de un local comercial, o sencillamente dejándoles una suma de dinero que les proporciona un desahogo. Entonces, uno de los mecanismos para poder hacerlo es el testamento, del cual hablamos nosotros en un tema anterior, en un podcast anterior, y mediante la herencia a los hijos, pero a veces conviene no esperar y anticipar la entrega de algunos de los bienes en vida por medio de una donación. Y es el tema por el cual estás hoy invitado. Eh, Adelante, por favor, con el tema. Me gustaría iniciar por preguntarte, eh, pues, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre el testamento y la donación? Bueno, el testamento es un acto revocable y libre por el cual una persona puede disponer de sus bienes, una persona capaz puede disponer de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Ahorita está esta disyuntiva entre mucha gente que nos pregunta en la notaría si qué es lo más conveniente, si hacer un testamento o hacer una donación. Entonces, el testamento, la ventaja que tiene es que es un acto obviamente personalísimo, pero sobre todo que es revocable. Entonces, una persona hace su testamento, declara que su última voluntad o sus últimas voluntades es dejar a su hijo o a quien él decida como único y universal heredero, pero puede cambiar de parecer en el transcurso del tiempo, revoca ese testamento, hace uno nuevo, declara una nueva voluntad y esa es la gran ventaja que tiene el testamento. Ahora, la donación es un acto que también es un acto muy noble en el cual vamos a enfocarnos en ahorita en esos minutos a hablar de la donación en línea recta, que es entre padres a hijos o hijos a padres, pero también encuentra el mismo supuesto lo que son las donaciones entre cónyuges, ¿ok? Entonces aquí la donación es un acto irrevocable, ¿sí? Esa es la diferencia entre el testamento y la donación. Es un acto irrevocable, es un acto en el cual se declara como pura e irrevocable cuando se transfiere la propiedad y la posesión de ese bien a través de un contrato que es protocolizado ante notario público y surte efecto a partir del momento en que se tiene por aceptada esa donación. Entonces, supongamos una persona que está en cierta edad puede heredar, hablando del testamento específicamente, bienes presentes o futuros, ¿ok? Entonces, puede ir acumulando ese tipo de propiedades y se las puede dejar a quien él decida
en la voluntad en la que él decide en el testamento. En cambio, en la donación, pues específicamente esa propiedad se transfiere y es, desde el momento en que es aceptado, la donación es pura y es irrevocable. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo cierta propiedad, supongamos un bien inmueble en el cual vivo, el cual está mi nombre, y yo la quiero donar a una de mis dos hijas, que en este momento, bueno, son menores de edad, tendría que tener una autorización también y comparecer a ambos padres, pero supongamos que soy, o que una persona, en un caso hipotético, una persona que tiene hijos mayores y que quiere donar esa propiedad, pues desde el momento en que él lo declara de tal manera, se considera irrevocable. Entonces, ese bien, ya si él quiere hacer uso más adelante de él para poderlo vender o para poder, como te dice vulgarmente, ¿no? Los bienes remedian los males, ¿no? O son para remediar los males. Entonces, pues imaginemos que va a estar sujeto a, bueno, ya no va a ser su propiedad, va a ser la propiedad de la persona a la que se le haya dejado. Hay también otro supuesto, no sé si más adelante vayamos a hablar de esto, pues es algo que nos pregunta mucha gente, porque sabemos también que aunque la donación puede entrar, aunque es un acto estrictamente jurídico, que está contemplado por el Código Civil, obviamente lo podemos considerar en términos realistas como un acto pues de cariño también, porque tú estás dejándole o estás transfiriendo una propiedad a tus hijos o a tus padres, también pudiera ser, o inclusive también a tu cónyuge. Y ¿qué pasa? Bueno, y la donación, Roberto, perdón que te interrumpa, la donación se puede hacer a quien tú gustes, no tiene que ser familiar. Bueno, exactamente, lo que pasa es que esto desenmaraña muchas cosas, ¿no? La donación puede ser, si nos vamos al acto jurídico como tal que está contenido en el Código Civil, es la transferencia de cualquier bien mueble o inmueble, ¿sí? Pero puede ser gratuitamente o también puede ser onerosa a cualquier persona, ¿sí? Pero ¿por qué siempre nos enfocamos o siempre estamos hablando de la donación en línea recta o la donación entre cónyuges? Puesto que si nos vamos a ver la carga de gastos e impuestos, ¿sí? Está topada. Ahorita la unidad de medición es el UMA, ¿sí? Que si mal no recuerdo está en 86.88 o algo así, pesos por UMA. Antes eran salarios mínimos, pero entonces está topada a cierta cantidad de UMAS. Entonces, ahorita tendría que revisar una cotización como tal, pero lo que son los gastos e impuestos no son mayores a 4,700 pesos, ¿sí? Entonces, es muy viable el poder hacer este tipo de actos jurídicos. En cambio, ¿qué pasa cuando yo si se lo quisiera dar o quisiera donar a un hermano mío o a un primo, ¿verdad? O a quien me dé mi regalada gana, por así decirlo? Bueno, ahí vamos a enfrentarnos a que va a haber una comparativa, como no hay un lazo o no hay un parentesco directo consanguíneo, ¿sí? En línea recta, o como decía yo, por haber un parentesco por estar casados, entonces ya esa donación se va a reputar prácticamente en los términos de una compraventa, ¿ok? Entonces, a pesar de que sea un acto que se presuma de gratuito, vas a pagar el ISAI como se paga normalmente, que es el 2.2%, y el registro público en el 0.825% del valor de la propiedad. Y vamos a tomar el valor de la propiedad a como está el valor comercial o el valor que haya salido en el avalúo, el valor más alto entre el avalúo y el valor catastral y el valor de compraventa. ¿Qué pasa entonces con una donación entre línea recta o entre cónyuges? Está topado, te digo, ahorita te diré que son 25 UMAS más el 10% en el caso del ISAIN. Entonces, por 2,000 y feria, más o menos, la pasa el impuesto sobre adquisición de bien inmueble, o sea, lo pagas 4,000, no sé, 4,800, una cosa así, y ya estás pagando gastos e impuestos, perdón. Entonces, si te fijas, hay una diferencia total. Y claro. Hay mucha gente que hace uso de la donación también para prevenir cuestiones
que tienen que ver con impactos de juicio o Claro. para poder prevenir el patrimonio familiar, ¿no? Que ahorita me gustaría que te adentraras un poquito más en esa gran ventaja que tiene de evitar el entrar a un juicio sucesorio, claro, que es la desventaja que tiene el testamento, ¿no? claro. Antes de que entremos un poquito más en ese tema, me gustaría preguntarte una pregunta a lo mejor muy sencilla, pero creo que al público le puede servir. Es, Ajá. todas las personas podemos donar lo que queramos, no hay restricciones. ¿Y cuáles son los requisitos? Hasta algo tan sencillo como traer tu identificación a la notaría. Entonces, tú platícanos cuáles son los requisitos y cuáles son las restricciones, si es que existen. Ok, si estamos hablando de una donación en la que nos vamos a enfocar ahorita que es una donación de una propiedad, de un bien inmueble en línea recta o entre cónyuges, hay que decir que el requisito principal es ser mayor de edad, ¿sí? Ok, entonces, pues número 1, ese es el requisito. Número 2, contar con bienes suficientes para poder hacer esa donación, puesto que la donación se pudiera reputar como inoficiosa cuando la persona está donando su único bien y se va a quedar sin nada, ¿ok? Entonces se supone que para donar tienes que contar con bienes suficientes para, ¿por qué? Para, si tienes también una cuestión, una demanda de alimentos o lo que sea, que tengas bienes para poder subsistir, ¿sí? Entonces, también hay que contar con la cuestión de que se puede donar a padres, a hijos, a esposos, esposas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú donas a tus papás? Imagínate que yo hubiera donado a mis papás un bien inmueble, pongo puros bienes, pongo por ejemplo hipotético, ¿no? Porque obviamente, ni que fue el magnate, ¿no? Pero bueno, supongamos, yo tengo 5 años casado, o vamos a cumplir 5 años, mi esposa y yo, pero ¿qué pasa si antes el único bien que yo tuviera lo hubiera donado a mis padres, por cualquier cuestión, ¿sí? Ya sin importar la motivación. Pues bueno, si yo posteriormente me caso, tengo hijos, y si dejo a mis hijos sin ningún bien, pues eso se pudiera también causar como inoficioso. O sea, es por esa razón pudiera ser irrevocable esa donación. Número 2, supongamos que yo estoy donando igualmente esa propiedad hacia mis padres y supongamos falleciera y viniera un hijo en camino, pues bueno, también se reportaría como irrevocable porque hay un menor que pudiera reclamar dicho bien, ¿ok? Bueno, los Qué requisitos interesante para... esa parte, qué Los interesante requisitos... esa parte Uh-huh. de no dejar despojado a los herederos, por así decirlo. Y ahorita también me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre, entonces, la donación con el usufructo vitalicio. Ok. Sí, mira, en ese sentido, lo que es antes que nada, algo muy importante es, y hay que hablar, que esto va a revestir en todos los contratos, es la voluntad de las partes. La voluntad del que quiere donar, ¿sí? Del donante y del donador, ¿sí? El que está donando y el que está aceptando el bien. Eso es sumamente importante, porque a partir de ese momento, quien está transfiriendo y quien está aceptando, se tiene como válida, como pura esa donación, e irrevocable, ¿ok? Entonces, los requisitos, antes ahorita decíamos los requisitos, porque ahí me están mandando un mensajito que no terminé con el requisito. Pues bueno, número 1, el bien tiene que ser existente, ¿ok? Tiene que existir escritura de esa propiedad y tienes que ser el propietario, ¿ok? Entonces, si tú eres el dueño, tú puedes entonces transferir esa propiedad en donación, ¿ok? Número 1. Número 2, tienes que ser mayor de edad, ¿sí? Si la donación se hace a un menor de edad, si el que va a recibir la donación es menor de edad, entonces tendrá que comparecer ambos padres para que se pueda tener por aceptado, ¿ok? Luego tenemos lo que es los requisitos válidos y que tienes que contar con una identificación, pues para poder ser identificado ante el notario público, tienes que comparecer ante el notario público, tiene que ser personal también, tienes que tener tu CURP, etcétera, todos los requisitos que la ley marca para que una escritura pueda ser válida. Ahora, ¿qué pasa también? Ahorita veíamos lo del usufructo vitalicio.
Bueno, existe también esa leyenda urbana o las vivencias familiares también, ¿no? Las leyendas negras de familias de que dona el papá al hijo, ¿sí? Por algún motivo en específico, a lo mejor por salvar el bien inmueble, o le dice, ¿sabes qué, hijo? Esta casa, ni te preocupes porque esta casa es tuya y te la voy a dar y ahorita firmamos ante notario público y salen con sus escrituras muy contentos del registro público una vez que están ya inscritas. Y entonces luego le dice el papá al hijo, oye, ¿sabes qué? La casa te la di, pero ¿por qué no me la dejas un ratito más? Porque no tengo dónde vivir o acabo de vender otra propiedad. Y entonces el hijo con los brazos cruzados le dice, no, porque esa propiedad tú a mí ya me la diste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hemos escuchado, pareciera que no pasan estos casos, pero la realidad de las cosas es que hay muchísimos casos donde los hijos, pues desafortunadamente, pues se olvidan de los papás, ¿no? Y más que nada hacen, como decimos en Sinaloa, hacen la agachada. Así es. Entonces, la recomendación es que se puedan reservar el usufructo vitalicio. El bien va a ser para el que quiera, el que lo va a recibir, el padre se lo va a donar al hijo, pero el papá se va a reservar el uso de esa propiedad, ¿sí? Le va a donar y le va a transferir la propiedad, pero va a seguir teniendo la posesión hasta que él fallezca. Una vez que él fallezca, entonces en ese momento ya podrá en ese sentido, el receptor de la donación podrá, a través de, es preferible que sea mediante una escritura pública, hacer la revocación del usufructo vitalicio o la cancelación del usufructo vitalicio, se inscribe en registro público y se paga una cantidad, no recuerdo la cantidad, pero es algo sumamente, es un mínimo, la cantidad. Es módica la cantidad, no recuerdo cuánto, pero y a partir de ese momento ya se tiene por el usufructo por cancelado y la propiedad es precisamente de quien la recibe. Ahora, otra cuestión que también ahorita platicábamos y que ya me llegó el mensajito por aquí es el juicio sucesorio. Mira, ahorita decíamos los pros y los contras. Pues bueno, el testamento es revocable, ¿no? Entonces, ya hablamos de esto, pero la persona que está heredando, ¿sí? Bueno, fallece, lamentablemente fallece, y entonces, quieras o no, para poder adjudicarte ese bien inmueble, tienes que iniciar un juicio sucesorio testamentario, ¿ok? Con el testamento, prácticamente. Y entonces hay que esperar, número uno, tienes que interponer el juicio, ¿no? Ahí te va. Tienen que admitir el juicio. Presentas el testamento original y tienen que girar oficios a Archivo General de Notarías para verificar que es el último testamento que hiciste y a registro público de la propiedad para ver que no haya tampoco algún testamento hológrafo en registro público, o sea, de los de puño y letra en registro público. Y entonces, una vez que ya salieron esos oficios, una vez que ya se determinó que efectivamente ese es el último testamento y ahí viene la última voluntad, entonces va a haber una declaración de herederos y declaración del basea, que es el que está contenido en el testamento, para que ejecute lo que es se presenta el inventario, se autoriza el inventario, y a partir de ahí se dicta la sentencia, y aparte de quitar la sentencia, entonces tú sales con todo tu expediente, ¿sí? Del juzgado, y tienes que llevarlo a un notario público. Bueno, el juez autoriza a un notario público para que se pueda dar la escrituración, ¿ok? Entonces imagínate, estamos hablando originalmente de un trámite bastante tardado, y más con los tiempos de la pandemia, que por ejemplo, imagínate, tuvimos cerrados juzgados desde finales de marzo o principios de abril, no recuerdo la fecha, hasta agosto. Entonces, imagínate las personas que tienen que disponer de los bienes por algo tan necesario y no lo pudieron hacer, ¿vale? Entonces, es algo
es algo, ¿cómo se llama? Pesado. Es Claro. un trámite que o sea, es un trámite que vas a tardar ligeramente tiempo, dinero, bueno, al revés, vas a tardar tiempo, ligeramente dinero y esfuerzo. Sí. En cambio, con la donación, pues te evitas todo esto. Mi recomendación es que quien done, que lo haga con usufructo vitalicio. Claro, aquí, para que pueda seguir usando la propiedad, esté protegida la persona, poniendo el ejemplo que ponías de unos padres, claro, que los padres no lo saquen de su casa, que ellos disfruten y vivan en su propia casa hasta que fallezca, y ya que fallecen ya sería propiedad del donante, ¿no? Aquí algo bien importante es lo que comentabas de los tiempos, de la desventaja del testamento, que entras a un juicio sucesorio, tienes que entrar a juicio sucesorio automáticamente, aunque no exista testamento, ¿correcto? Si fallece la persona y no dejó testamento, y tengo entendido que son tiempos como hasta de 5 o 6 meses. ¿Es correcto que puede durar un juicio sucesorio? Es que el juicio sucesorio puede ser testamentario, o sea, con testamento, que bajita la mano te puede llevar de 6 meses hasta un poquito más. Pero luego vienen también los juicios sucesorios intestamentarios, que puede durar muchísimo tiempo. Yo tengo la experiencia de gente cercana a mí, que sus juicios han durado bastante y que cada vez por X o Y se va, ¿cómo se llama? Van tardando, ¿no? Se va alargando. Se va alargando. Sí, yo les comento al público que así es. Me gustaría compartirle al público un caso, como yo estoy en bienes raíces, una casa que ponemos en venta, entonces al mes, quizás de que se puso en venta, fallece el señor. Y ahorita estamos viviendo tiempos donde, pues, por la pandemia o por otros motivos de salud, puede suceder que fallezca esa persona y entonces ya no puedes vender la propiedad, te tienes que esperar hasta que termine ese juicio sucesorio, que puede ser larguísimo. Entonces, la ventaja de la donación es muy grande por lo que nos estás compartiendo, y sobre todo que está protegido el donante con el usufructo vitalicio. Nos están preguntando aquí, Luis, que si la propiedad donada a un hijo, después ese hijo se la puede donar a su abuelita. Una vez que la haya recibido, sí, efectivamente. O sea, el nieto se le hereda a su abuela. Esa sería la cuestión. Sí, el papá, sí, vamos a suponer que los papás le hacen la donación al hijo. Y después el hijo puede donar esa propiedad a la abuelita. Sí, así es. Así es, efectivamente. Sí. Inclusive también, ahorita nos estamos enfocando en esta plática, porque recuerden que también el área de experiencia de Liz y su giro es el inmobiliario. Entonces estamos tocando todo lo que tiene que ver con la cuestión inmobiliaria. Pero recordemos que también la donación puede ser donación de acciones, que también se reporta como no onerosa si se hace o gratuita y libre de impuestos si se hace en línea recta, ¿sí? Eso es algo que también hay gente que pregunta en cuestiones de derecho corporativo, y obviamente se hace una asamblea para que esta donación se tenga como perfecta y aceptada y puedan pasar las acciones ya inscritas en el libro. Pero ahorita que estamos hablando de la cuestión de que impacta directamente con los bienes inmuebles, pues sí, recordemos, donaciones en línea recta entre padres a hijos o abuelos a nietos, ¿sí? Y viceversa, o entre cónyuges, ¿sí? Entonces, ¿por qué ponemos siempre o por qué la gente se preocupa mucho por esta situación? Cuando una compraventa se va a dar, recordemos que la gente lo que le más impacta o lo que más le preocupa son los impuestos, ¿sí? Los impuestos que se tienen que pagar. Entonces, recordemos que hay un impuesto sobre adquisición de bien inmueble, que llamamos ISAI. Hay casos en los cuales hay ISR, que es el impuesto sobre la renta, que tiene que ver con el ganancial,
ya sea por adjudicación o por enajenación. Y luego tenemos que, aunque no parezca impuesto, pero lo es un derecho o un gasto, es el pago de registro público, ¿no? Si sumas todo eso, más aparte el valor del avalúo, más aparte el aviso preliminar, más el certificado de libertad de gravámenes, más lo que es la hoja de cambio de padrón, o lo que también le llaman el traslado de dominio, más el pago de la información catastral, más la solvencia, vas haciendo una lista larga y vas sumando y sumando pesos, ¿no? Bueno, entonces, en la donación vas a pagar un aviso preliminar, un certificado de libertad de gravámenes, una solvencia fiscal. La solvencia fiscal es la demostración de que el predial está pagado, ¿ok? Para la gente que no está muy identificada con esos términos. Y luego tenemos el cambio de padrón, es el que se hace para que en catastro tengan como esa clave catastral, y en el ayuntamiento también, que hay un nuevo dueño, ¿sí? Y luego tenemos el pago de registro público, que ahorita les voy a dar exactamente el valor total para este año, porque recordemos que cada año cambia en febrero respecto al valor de la UMA. Entonces, si la UMA ahorita está en el 2020 en 86.88 pesos, para una donación vas a pagar 25 UMAS, que son 2.172 pesos, más el 10%, 217.20, y el total te va a dar 2.389 pesos. Eso es lo que te va a llevar el ISAI. Lo que el te costaría. Lo que te costaría el impuesto sobre adquisición de bien inmueble. Ahora, ¿cuánto va a costar en registro público? En registro público también está topado. Y en registro público, ahorita les voy a dar para que vean la cantidad, porque es 956 pesos. Entonces, sumando la información catastral, ¿sí?, el certificado de libertad de gravámenes, el certificado de solvencia fiscal y no deuda por el ayuntamiento, un aviso preliminar, el cambio de propietario, también llamado traslado de dominio, el registro público y el ISAI, 4.696.20 pesos. Y luego te va a preguntar la persona, oiga, ¿y cuánto va a costar el notario? Porque pues también ahí el notario cobra sus honorarios. Y luego dice la gente, oye, me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Bueno, recordemos que en la donación, como no hay una cantidad, o sea, no se toma una cantidad de un valor, no se valoriza el bien inmueble, ¿sí? Se toma el valor catastral, el que viene en la información catastral o en el pago del predial, arribita dice su casa vale tanto, su propiedad vale tanto. Entonces, normalmente es un valor desfasado al valor comercial, es muy bajo, ¿sí? Ese es el valor que se toma para que el notario pueda cobrar el honorario. Entonces, pero pues bueno, por una cantidad menor a la de una compraventa, pues puedes tener la de un bien inmueble en el que el donante le transfiere al donatario y pues ya lo puedes donar con usufructo vitalicio, o sea, pones ese candado, por así decirlo, siempre y cuando es recomendable que tengas más propiedades o que estés seguro de la decisión que estás tomando, ¿no? Eso es básico. Exacto. Sí, que estés muy seguro de la decisión. Y ahorita, como comentaba, para nuestro público, si no saben el dato unos gastos de una escritura serían aproximadamente un 6%, ¿correcto, Luis Roberto? Más o menos. Estás hablando, estás hablando de un gasto mucho menor. Y de hecho, lo que acabas de comentar, nos están preguntando que si es mejor hacer un testamento cuando tienes una sola propiedad. Pues, miren, al final de cuentas, tiene que ver mucho parte de la voluntad de la persona. Si tienes una sola propiedad, si solamente tienes a una persona a la que se le va a heredar, pues adelante, ¿sí? O sea, yo no le veo, o sea, no sabría, es decir... sería quizás el caso particular, claro, una decisión personal. Exactamente, porque mira, yo creo que me gusta la pregunta porque se tiene que analizar el caso concreto, ¿sí? Eso siempre tienes que partir de eso. Ahora, los testamentos
los que estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, o escuchamos el mes del testamento, que ahí te va otro especial, ¿no? Aprovechando que estamos terminando, pero el mes de testamento fue septiembre. Bueno, pues aquí en Sinaloa, a partir de una iniciativa social por parte del DIF, la presidenta del DIF, Rosy Fuentes de Ordaz, firmó un convenio con el Consejo Estatal de Notarios Públicos de Sinaloa, que preside Rodrigo Yauzás Ascona, que es el titular de la notaría y de la firma de abogados en la que yo me desempeño, en la que yo laboro como director de operaciones, y entonces firman este convenio y el convenio se extiende de septiembre a diciembre. Y luego también firman otro convenio, eso es para los doctores, en el cual el testamento es gratuito, sobre todo a los que están ahorita en primera línea, estando con esta cuestión del COVID, ¿verdad? Que están atendiendo a pacientes COVID, que va la admiración y el reconocimiento también para ellos. Y entonces, esto es un convenio que se extiende hasta estos meses. Pero, ¿qué tipo de testamento estamos hablando? Porque luego surge la confusión. Es un testamento público abierto en el que el testador le deja al heredero, ¿sí? a uno o a quien quiera, ¿sí? A una o a varias personas, todos los bienes presentes o futuros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los legados? Es cuando las personas testan y dicen, la casa fulana de tal ubicada en Olas Altas es para mi hijo mayor. La casa que está ubicada en Clausen 475 es para mi segundo hijo. La casa fulana es para mi tercer y cuarto hijos en partes iguales. ¿Sí? Esos son los legados. Entonces, si esta persona desea hacer su testamento y lo desea hacer y es el único bien que tiene, pues que lo haga. Y si en algún momento cambia de decisión, lo puede revocar, ¿sí? A diferencia, haces la donación, pues también puedes hacer la donación con usufructo vitalicio, ¿sí? Pero al final de cuentas, si alguna vez quieres disponer de ese bien inmueble para salir de alguna deuda o porque te están ofreciendo comprártelo y porque ahora vale más y porque es una oportunidad, pues a lo mejor no vas a poder hacerlo, vas a tener que pues no revocar, pero van a tener que hacer otra donación a la inversa, que también sucede. ¿Y qué pasa cuando es la donación a la inversa? Pues se cobra lo mismo, ¿sí? Es decir, yo le dono a mi hija y luego mi hija me devuelve la propiedad a través de otra donación. Ya les estoy dando ahí Fíjate que es la pregunta que nos acaban de hacer. Sí. Y que si esta donación a la inversa, ¿o cómo dijiste? A la inversa, así es. Luego que lo haces a la inversa, que si puede ser, cuando el padre sigue vivo también. O sea, sí, claro. Te lo doy y te lo regreso. ¿Quién dice? Aquí tiene que haber, ¿cómo se llama? Voluntad de las partes, ¿no? Entonces, yo, hijos, le regreso a mi padre, ¿sí? La propiedad que me dio, de la misma manera, mediante una donación, mediante un acto jurídico, que se tiene que protocolizar ante el notario público, para que surte efectos ante el tercero, tiene que estar inscrito en registro público. Entonces, eso se puede hacer también. Y si quieren más consejos, 5 de mayo 2204, ¿verdad? Colonia Centro, y con mucho gusto los atendemos con asesoría, y cafecito y toda la cosa. Con cafecito y todo. De hecho, así es como me gustaría terminar esta plática el día de hoy, agradeciéndote. Y qué bueno que acabas de decirnos la ubicación de la notaría de Rodrigo Yauzás Ascona y Asociado, donde tú laboras, porque creo que ese es pues como mencionabas hace unos minutos, es como un tema que hay que ver personalmente, ¿no? Cada quien tiene un caso particular. Entonces, ¿esta consultoría o asesoría es gratuita o tiene algún costo? No, claro que es gratuita. Recordemos que, bueno, número uno, estamos, ya dije la dirección, en 5 de mayo 2204,
la asesoría es gratuita y tenemos un equipo de expertos que los pueden apoyar y que les pueden dar seguimiento a su tema. No tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en hacer una consulta. Y recuerden también, algo que es muy importante, Liz, que esto tiene que ser un traje a la medida, a las medidas de las necesidades de cada persona, ¿sí? Por eso es importante que se acerquen con el notario y que hagan esta consulta y que tengan la libertad de preguntar hasta que se cansen, porque se va a hacer, no se les va, bueno, por lo menos en el caso particular de la notaría, nosotros tenemos un equipo de abogados, somos 24 personas que elaboramos en notaría. La mayoría somos abogados, ¿sí? Salvo por la directora de Relaciones Públicas, que es Lizy Bernal, que le mando un saludo porque está también coordinando en otra parte este live, pero también está y nuestro personal de la administradora y la contadora, y obviamente nuestro mensajero, que también es un elemento muy, muy importante. Pero el resto de los que laboramos en la notaría somos abogados, tenemos experiencia, y entonces las personas se sientan a hacer un traje a la medida. No son machotes, no son formatos los que se trabajan, son escrituras a la medida de las posibilidades, bueno, de los requerimientos de cada uno de nuestros clientes y usuarios, ¿sí? Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos nosotros. Tenemos áreas muy, muy definidas, contamos también con área de Infonavit y Fobiste, tenemos área de crédito bancario, estamos en el padrón de la mayoría de los bancos, estamos con Bancomer, estamos con Banamex, estamos con Santander, estamos con HSBC, estamos con Scotiabank vía excepción, Actinver, tenemos de HSBC, creo que sí, ¿verdad? Scotiabank vía excepción, tenemos Banbajío, Banco del Bajío, y entonces estamos muy contentos porque la verdad podemos dar un servicio extraordinario y un servicio personalizado, y que eso es algo muy, muy importante. Acérquense con el notario, también tenemos una página de Facebook, que es Rodrigo Yauzás Ascona, ¿sí? También tenemos nuestra página web, que es www.notariayauzas.com. Hay una sección de preguntas y respuestas. Escriban, esa pregunta se va a un correo que es info@notariayauzas.com. Les contestamos cada una de estas preguntas. Nuestros teléfonos son el 990-2044, 990-2944, y contamos con 4 líneas más que no me las sé, pero las pueden consultar en el Facebook y en la página de internet. Y estamos dispuestos y estamos disponibles para atenderlos. De hecho, ahorita, en este momento, siendo que a las 6:38 está la oficina abierta, están firmando todavía escritura, estamos cumpliendo con el cierre de mes. Muy agradecidos con las personas que confían en nosotros y confían en sus servicios. Y también, pues bueno, si pudiera también servir de comercial, el titular de la notaría, que es el licenciado Rodrigo Yauzás, notario público número 200, es el presidente actualmente del Consejo Estatal de Notarios Públicos del Estado. Es una persona muy acreditada, con una solvencia moral y ética, y que es el titular del área, bueno, es el titular de la notaría y de la firma, y que estamos bajo su batuta, y la verdad es que nuestro principal motor es la atención y el servicio al cliente, ¿no? Que eso sea, que se lleven eso es lo que nos motiva a nosotros, pero también es al final de cuentas de lo que hablan de nosotros, ¿no? De los resultados. Exactamente. No, excelente, excelente. Pues no queda más que agradecer. De hecho, nosotros vamos a estar compartiendo los datos, la información, nuevamente tu correo electrónico, la página, el sitio oficial de la notaría, los teléfonos. Entonces, cualquier duda también me pueden a mí preguntar en mi fanpage de Facebook, de Lisette Blancarte by KW El Faro, Bienes Raíces, para ponerlos en contacto con la notaría del licenciado Rodrigo Yauzás Ascona y con el licenciado Luis Roberto González Manjarres. Muchísimas gracias, Luis Roberto, por tu tiempo, también por esta plática con información tan importante que esperemos que haya servido mucho a nuestro público. Les deseo un excelente fin de semana, un puente bonito, que descansen, y muchas gracias por su preferencia. Bonita tarde y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias por la invitación, Liz.
y seguimos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, hasta pronto Luis, cuídate, gracias. Igualmente, Bye. hasta luego. Saludos.